Buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están? Uy, recién somos 14. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con los demás? Bueno, eh, vamos a esperarlos unos 2, 3 minutos, ¿ya? Miren, tenemos, no sé si se puede observar, la literatura hispanoamericana y dos monstruos, Alejo Carpentier y Gabriel García Márquez, ¿ya? Así que vamos preparándonos. Ahí al costado su Quaker, su cafecito, creo que no toman café ustedes, para poder internarnos en justamente esto de aquí. Reino de este mundo y 100 años de soledad. Ahora, eso sí voy a ser clara. No bastan eh, eh, 1 hora, 55 minutos, más de 1 hora, 2 horas para poder eh, terminar con el texto, ¿no? Y con sus argumentos. Pero las pinceladas que vamos a dar van a ser cruciales porque siempre tienen que ver con las preguntas que se hacen, ¿ya? Sobre estos dos textos. Así que por favor, alisten sus cosas. Miren, 15 vamos, 15. Es que podemos llegar a 20. Iniciamos.
Bien, vamos entonces, jóvenes, buenos días. Vamos a dar inicio a esta nueva sesión que tiene que ver con todavía con la literatura hispanoamericana, esa nueva narrativa hispanoamericana que ingresa y que ya habíamos nosotros de algún modo visto, nos habíamos adelantado cuando hablábamos de esta suerte de periodos, ¿no? De cómo debía, de cómo se había dado esta entrada en las vanguardias, ¿se acuerdan? Las vanguardias ingresan, un poco para recordar, las vanguardias ingresan ingresan tímidamente, porque el modernismo todavía tenía una fuerza, tímidamente a lo que sería la poesía, pero con mucha cautela en el caso de la narrativa, en un primer momento. Luego ya en la etapa de consolidación y la gran calidad de escritores que tenemos es que las vanguardias se asientan dentro de la narrativa. Luego de esto viene el boom, no sé si recuerdan. Bueno, las técnicas ya habían sido tomadas, pero lo que sucede es que se afianza. Dentro del boom, que es un fenómeno, una especie de explosión que se da entre también escritores ilustres, algunos dirán es una especie de fenómeno del marketing. Bueno, sí, también puede ser, es un fenómeno cultural, es un fenómeno económico, y que tiene que ver con una muestra grandiosa de cómo escriben en esta parte del continente. Pero bien, las técnicas estaban allí, ingresan las técnicas y lo que tenemos es un fenómeno cultural importante. Ay, no me había puesto la cámara. A ver. Bueno, el modernismo entonces se ha desgastado, ¿sí? Y ahora tenemos esta nueva narrativa y técnicas como la multiplicidad de voces, diferentes puntos de vista, el narrador objetivo en vez del narrador omnisciente que lo sabe todo, que lo ve todo, ¿se acuerdan? Y también está el monólogo interior. Entonces, hay una suerte de, de adaptación en un primer momento y luego ya consolidación también de esas nuevas técnicas. Bueno, y tenemos primero la etapa, ¿se acuerdan? De consolidación, a Alejo Carpentier, y ya dentro del boom a Gabriel García Márquez. No sé si recuerdan. Bueno, vamos a Alejo Carpentier. Este es un escritor, ensayista, periodista, musicólogo cubano. Ahí está, Alejo Carpentier. Eh, yo creo que lo de musicólogo tiene mucho que ver en esta exploración de las culturas, de sus hábitos, de sus saberes ancestrales. La música siempre es, la música siempre es, ¿me fui? Creo que me fui. ¿Me fui? No, no me fui, ¿no? Pensé que me había ido. Ya. Les decía que la música es como este continente, ¿no? Cuyo contenido siempre nos da luces de los saberes ancestrales, de los hábitos, de las costumbres, la música. Y este señor es musicólogo. Por ahí también tiene un gran olfato, ¿sí? Y me refiero a la construcción de la novela El reino de este mundo.
Alejo Carpentier viaja a Haití para hacer un documental. Era periodista, no se olvide. Ah, ¿Y qué es lo que quiere mostrar en ese documental? ¿Por qué viaja a Haití? ¿Cuál es el, el punto que va a tratar, la temática de su obra? La revolución haitiana. Quisiera que observen, por favor, de qué trata la revolución haitiana. No sé, no creo que lo hayan visto en Historia Universal. Muy raro, pero es paradójico que la revolución haitiana, que va de 1791 a 1804, haya sido una de las revueltas más importantes de los esclavos negros en esta parte del continente. Haya sido la rebelión más grave. Fue la primera vez de un movimiento tan importante de los esclavos negros que logró la libertad de ellos frente al dominio francés en las colonias francesas en Haití. Paradójicamente, no sé si saben cómo se encuentra Haití hoy. ¿Quién me dice? Este pueblo que se integra, se une en 1791 y fija esta gran revuelta, esta gran revolución, pero que hoy se encuentra en la miseria y en la crisis absoluta. Es un país con problemas muy graves y sobre todo con pobreza extrema. De 1791 a 1804 logran su libertad los esclavos en dos revueltas. Esto fascina, esto llama la atención a Alejo Carpentier, así que Alejo Carpentier está decidido a hacer un documental. ¿Qué es un documental? Quiero también que se pongan a pensar en eso, por favor. Profesora, ¿qué es un documental? Así es, André. Haití es el país más pobre de América. Mísero. ¿Qué quiso ahí? Hacer un documental sobre la revolución haitiana. ¿Sí? Los colonos franceses habían instalado haciendas, y ustedes saben, la hacienda es el símbolo de la explotación. Bueno, y eso es lo que hicieron. Pero, ¿cuándo fue la Revolución Francesa? Ya un poco ya empiezo, ¿no? A acercarme como lectora. Si la Revolución haitiana va de 1791 a 1804, ¿cuándo se dio la Revolución Francesa? Por lo menos cuándo inicia. Pensemos. Voy más allá, porque nosotros no somos ingenuos.
para leer, somos lectores habituados. Voy más allá. ¿Cuáles eran los principios, el basamento de la Revolución Francesa? ¿Se acuerdan? ¿Cómo no, profesora? Brian, quiero exactitud. ¿Cuáles eran los principios? La prédica de la Revolución Francesa. Bien, Fernanda. Pero libertad, igualdad y fraternidad. Y en Haití. Por eso quería saber la fecha de la Revolución Francesa. La Revolución Haitiana se da entre 1791 a 1804. ¿Cuándo se dio la Revolución Francesa? Está fácil porque los numeritos se siguen. Muy bien, Betsabe. 1789. Preguntamos, preguntamos, preguntamos. Era válido el pedido, porque no tendría que haber ningún pedido, pero la solicitud del pueblo haitiano, cómo los franceses que habían basado su revolución en tres principios, el principio fundamental, el de la libertad, tenía aún esclavos. Entonces yo me imagino la cuna, ¿no?, de la Ilustración, Francia, sendos ensayos sobre la libertad, que es el principal derecho para ellos. Y no se equivocaron. Ayer en la mañana me decía un jovencito, Miss, ¿y el derecho a la vida? La vida es importante. ¿Qué haces con la vida si no tienes libertad? La libertad, por supuesto que la vida es un derecho fundamental, inherente. Y la libertad es connatural. ¿Se acuerdan de Segismundo? Segismundo casi se vuelve loco. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era ese proceso de reflexión sobre la libertad? ¿A qué lo lleva? Ahora, a partir de que él tiene vida, por supuesto, él tiene vida, pero no tiene libertad. Imposible que tome una decisión, imposible que pueda planificar su futuro, imposible que pueda hallar algún límite o línea divisoria entre la realidad y la ficción. Si no tienes libertad, no tienes nada. ¿Se acuerdan del Quijote? El bien más preciado para el Quijote es la libertad. Pero ¿qué pasa aquí? Hay un sistema económico que se construye en torno a las haciendas. Si tú les das libertad a los esclavos negros, ¿a quiénes colocas allí luego? No digo que esté bien la esclavitud, pero Francia tenía colonias. La revolución haitiana fue un duro golpe para Napoleón, porque justamente en Haití se había concentrado uno de los negocios más grandes. No ha sido fácil. Es fascinante entonces cómo este grupo
de esclavos logra poner en jaque a los mulatos republicanos, que fueron colocados allí por los franceses. Y Alejo Carpentier va con la idea de hacer un documental. Documental. Les estoy contando la historia, ¿no? La historia detrás de la historia. Un documental ya me dio hasta calor cuando hablo de esto de la libertad. Y solo si tienes libertad puedes hablar de otros valores y otros principios como la justicia, la equidad, ¿no? Porque está así en ese orden, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Pero ninguno de los tres había, pues, en los colonos o propugnaban los colonos franceses en Haití. Bien, esta idea, entonces, es fascinante, esta idea de hacer un documental. No sé si han visto un documental alguna vez. Los jovencitos no son de ver documentales. ¿Qué pasa en un documental? Cuando quieres hacer un documental, primero tiene que haber un hecho, un fenómeno interesante, puede ser histórico, eh, o también relacionado con los crímenes. Entonces quieres hacer un documental sobre un hecho. Este documental, para este documental necesitas testimonios. Gente que esté relacionada, no cualquier persona, gente que esté relacionada con el suceso. Puede ser de manera muy directa o indirecta también. Quiere decir que me sirven, por ejemplo, los nietos de los esclavos, me sirven los hijos de los esclavos, o por ahí alguien longevo que haya vivido la etapa de esclavitud y, por supuesto, de rebelión, de esa revolución haitiana. Y la idea es no solo entrevistar a uno, a varios, pero también tener las dos partes. Los colonos franceses, los dominadores, los dominantes y los dominados, los vencidos y los vencedores. ¿Cuál es el discurso de ambos? No tengo claro, a ver, una vez leí que Alejo Carpentier llegó en 1943. André dice ya, un momento, antes te voy a dilucidar esto. No sé si llegó en 1940 o 1943 a la isla, pero sí se demoró bastante en hacer esta novela. ¿Qué dice André? Pero los testimonios no son 100% verdaderos. Unos pueden decir una cosa, otros pueden decir otra cosa, que no tiene nada que ver y otros pueden decir lo contrario. Sí, pero tienes que hallar una constante. ¿Correcto, André? No puedes tener 10 testimonios y los 10 testimonios que se disparen por distintos puntos. Siempre hay un hilo conductor, ¿sí? Dentro de dos versiones, por ejemplo. Porque la idea de los documentales a veces es celebrar un hecho y a veces esclarecer. Entonces, mal haría alguien en tomar 10 versiones distintas y eso presentar. O sea, tienes que ver un documental. ¿Cuál es un documental que hayan visto? A ver, André, el último documental. Lo que tenemos son versiones, pero no puedes tomar
10 versiones distintas sobre un hecho. No, eso no va a suceder. Tú tienes que hallar una constante entre dos puntos sobre un hecho, sobre un fenómeno, sobre una situación, sobre un proceso. Y bueno, colocar a André y decir 100% verdaderos, las crónicas de Garcilaso, los comentarios reales. Él habla desde su posición, por ejemplo, en esta crónica. Y su posición es, voy a ensalzar a mi familia, que son los incas, el imperio incaico. Él es hijo de una ñusta. Y fue tan crucial esa obra que los historiadores, los sociólogos, los antropólogos creían que eso era cierto. Y bueno, vamos a decir que hay mucha subjetividad porque él pertenece a ese grupo. Entonces tiene que ensalzar los hechos de ese grupo. Lo mismo hace Guamán Poma de Ayala. En un documental que trata sobre la revolución haitiana, va a escuchar, ¿sí?, a los esclavos, a los descendientes de los esclavos y también a los que dominaron en ese momento la isla. Digo, ¿qué tantas versiones podrían haber? ¿Mm? Tienes a los vencidos y a los vencedores. ¿Conocen o les han hablado sobre el mito de Incarri? No hay 7, 8 o 9 versiones sobre el mito de Incarri, ¿verdad? Pero si lo conocen, ustedes me dirán, ¿es, es un mito creado por los vencidos o por los vencedores? Y ustedes no me dirán, depende, porque si es de los vencedores, hay como 10 versiones. Muy bien, Ramírez, claro, es de los vencidos. ¿Y hay consenso? Sí, por supuesto que hay consenso. El Inca va a regresar, ¿verdad? Regresa el Inca. ¿Ahí cuántas versiones hay, André? Los vencidos, dice, el Inca va a regresar. Sí, Ramírez, ese es un grupo, ese es un movimiento. Está aquí Onjoy, un movimiento que también va por esa línea, ¿no? Esa línea mesiánica de que la conquista volteó el mundo andino, pero pronto vendrá el Inca a salvarnos. Y entonces habrá un Pachacuti y todo volverá a su estado, como fue antes de la llegada de los españoles. Pero esta idea mesiánica la podemos extrapolar también a las elecciones. Siempre esperamos un Mesías, un Salvador. Eso no es gratuito, no es que se nos ocurre, está en el imaginario colectivo y sobre todo andino. Bien, recoge testimonios, Alejo Carpentier, de esta revolución haitiana y se encuentra con una serie de
discursos. Macandal pronto regresará. Macandal, que había sido un líder de los esclavos negros, importante líder de la revolución haitiana, ojo que para un testimonio, y no confundamos lo, lo que filtró André, esto de que no es verdad, para un testimonio lo que haces es recoger nombres, lugares, fechas, con exactitud, con exactitud. Macandal existió como líder de esta revolución haitiana y la mayoría de los testimoniantes dicen, Macandal no murió, Macandal se convirtió y Macandal regresará. Entonces, tú como intelectual que has leído y escuchas esto, lo escuchas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, tus diez testimoniantes, 12 y más importantes, los más ligados a la revolución haitiana, ¿qué les dices? Les dices, oye, disculpa, estás mintiendo o te estás confundiendo porque Macandal murió en la hoguera porque los franceses lo echaron a la hoguera. ¿Qué les dices? No, estás equivocado, hermanito. ¿Cómo les dices? ¿Mm? Que vaya a pelearse Alejo Carpentier con todos ellos. Alejo Carpentier tiene en sus manos las joyas. ¿Mm? Y dice, ok, todos me dicen que Macandal no murió. Por supuesto que los franceses o los descendientes de los franceses colonos le dicen que sí, pues Macandal murió, pero ellos no tienen un pensamiento mítico y les dicen Macandal va a regresar. Eso es lo que le dice. Macandal va a regresar. Bien. Entonces, ¿qué pasa? En la boca, en la voz del vencido, el hecho histórico tiene una fusión con lo mítico. Lo histórico y lo mítico. Ahí está. Y en ese momento, en donde ellos conjugan, estos testimonios conjugan lo mítico, la magia, el milagro, es que él decide ya no hacer un documental inteligente. Dice, voy a hacer una novela con todo lo que tengo aquí. Una novela. Y se llamará El reino de este mundo. Y en esa novela voy a colocar todo lo que me han contado, lo que he acopiado en testimonio, fechas, nombres. Interesante. Y en el prólogo de esa novela que fue publicada en 1949, que fue tan importante porque es como que yo me imagino a Alejo con todo esto y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo nos van a leer los europeos?
Ya habíamos exportado, recuerden, ya habíamos exportado un movimiento. ¿Cuál? ¿Se acuerdan? Un formato, un molde. ¿Cuál fue? Se pueden olvidar, jóvenes, ¿ah? El modernismo, ¿se acuerdan? Pero somos capaces también de exportar categorías de lectura. Así que en el prólogo de esta novela, acuña una expresión, lo real maravilloso. Señores europeos, lo real maravilloso, porque los europeos nos leen, los europeos nos critican, los europeos analizan nuestras novelas. Me estoy colocando en ese momento, ¿no? 1490, 1495. Señores europeos, lo mítico, lo mágico y lo milagroso en este lugar del mundo no se parece a lo mítico, a lo mágico y lo milagroso que ustedes viven. Lo que nosotros experimentamos en relación a los sucesos históricos, porque fuimos colonizados, porque fuimos vencidos, se llama lo real maravilloso. Lo de ustedes se llama realismo mágico, ¿correcto? Lo real maravilloso tiene que ver con nuestra identidad. Y es un modo de contar las historias. Las tres M. Milagros, magia y mito. Eso es lo real maravilloso. Y tiene que ver con la forma en cómo se han adaptado esos sucesos históricos, de manera conflictiva, de manera dolorosa, con conocimiento de los hechos. Es el vencido quien ha construido un discurso a partir del mito, la magia y milagros. Pero Carpentier va más allá y habla de este milagro relacionado con la historia. Este milagro que tiene mucho de sincretismo y que hemos vivido ese sincretismo, sobre todo el sincretismo religioso. Sí, el sincretismo religioso. Bien, hasta aquí hay alguna consulta, porque ya vamos a entrar a la historia, ¿no? De esta novela, eh, y que es una novela pesada, una novela muy pesada, es una novela extensa, es un bodoque. Así que eh, no vayan a emocionarse y decir, bueno, ahora sí voy a leer esta novela, porque también es compleja. Ya les voy a explicar por qué. Si no hay preguntas, entonces lo real maravilloso, ¿cómo lo vamos a entender? Como una categoría de lectura que entrega en esta novela, en el prólogo de esta novela, El reino de este mundo, publicada en 1949, Alejo Carpentier, a, no a nosotros, a los europeos.
porque nosotros aceptamos esto, no como una lectura oficial de la historia, pero sí me acaban de decir que conocen el mito de Incarri. Entonces uno no va por el mundo peleándose y diciendo, no, eso no es así, eso no tiene que ver con la historia, no se da de esta forma, o lo hacemos, no lo hacemos de ese modo. Es una lectura, es una lectura del hombre religioso, del hombre mítico, del hombre andino. Ah, les decía que Alejo Carpentier va más allá y habla del acto de fe, la fe, la fe de los vencidos. Tú no vas a poder vivir el mito, la magia, milagros sobre todo, si tú no crees. El que cree, vive el milagro. El que no cree, no vive el milagro. El hombre andino, el esclavo haitiano en ese momento, cree, tiene un acto de fe y vive ese milagro. Y por supuesto que ha visto, ¿no? Que ha visto que Macandal, antes de ser quemado, se convirtió y se fue volando. ¿Por qué? Porque es necesario eso. Porque Macandal va a regresar. Debe regresar. Hay una costumbre andina eh, que tiene un nombre ya. Ajá, no estaba equivocada porque yo decía, en algunas zonas, ¿cómo se cura el mal de ojo? A ver, díganme ustedes, ¿cómo se cura el mal de ojo? El mal de ojo en las zonas andinas se cura con un uveo o joveo, que es la pasada de huevo. La pasada de huevo. Han visto, han vivido ese momento, que es como una especie de limpia, ¿no? De limpia del cuerpo. Y es un acto de fe de las madres, porque las madres no deciden llamar a alguien que tenga los dones, porque no cualquiera pasa el huevo o se dedica al jubeo, tiene que ser un conocedor, una conocedora sobre todo, leer también lo que sucede con la pasada de huevo, pero es un acto de fe porque tú decides creer en eso y no en el médico. Nadie me ha respondido si le han pasado el huevo, parece que fuera algo horrible o da vergüenza. ¿Y sabes qué? Como la madre cree, el pequeñito se cura.
¿Qué les parece? Y entonces el boca a boca comienza, ¿no? A darse. Mira esa señora, tú que tienes un bebé, lo han ojeado a mi niño. Ah, ya. Mira, yo te recomiendo fulanita de tal que sabe y le pasó a mi bebé y se curó. Hoy se cura. Pero ¿qué pasa con el que no cree? No se cura el bebé, no se cura. El acto de fe. El hombre con pensamiento mítico cree, cree en la vuelta del Pachacuti, cree en el regreso, cree en ese discurso mesiánico, lo cree. Cree en el Hanan, el Kai y el Urim Pacha. Imagínense todo esto, claro, distintos elementos mágicos, pero que está escuchando Alejo Carpentier en los testimonios. ¿Mm? Les quiero mostrar algo más. Quiero colocarles aquí la figura de una mariposa grande que ellos, los, los haitianos llaman mariposa macándal. Miren cómo el mito tiene que persistir en la memoria, ¿no? Y esa es la única forma. Espérense aquí, ¿dónde está para hallar esto? Mariposa macándal. Macándal, pues Macándal es fundamental porque Macándal es el líder máximo de la revuelta más importante. No, es que en la novela él se convierte en una mariposa, Macándal. Imágenes bien bonitas, interesantes sobre esa conversión y que tiene que ver también con estos saberes ancestrales africanos, africanos. Ah, mariposa grande, amarilla, pero para que lo recuerden, colocar aquí en esta imagen. Sí, pues Macandal, lo que pasa es que Macandal es un líder que sabe hacer metamorfosis, mutaciones, licantropía también, conocedor de la licantropía.
Mm, ahí está. Bien, pasemos entonces a la novela. Creo que dejé de compartir. A ver, ¿qué tenemos aquí? Creo que esto ya lo dije. Propone un concepto de lo real maravilloso. Eso está en el... están viendo, ¿no? La diapositiva. Eso está en el prólogo. Y su obra está orientada a la historia de la revolución haitiana. Y también menciona La Habana porque en algún momento se trasladan los colonos franceses a Cuba. Pero la tradición africana está presente. Es la raíz que se fusiona luego con los saberes haitianos. Es más fuerte la tradición africana. La tradición africana tiene que ver con el ocultismo, con el chamanismo, con la hechicería, con la magia vudú, con los cánticos, estos desbordantes extremos. Y también dentro de estos cánticos hay claves, hay códigos herméticos y la metamorfosis, el hecho de poder convertirse, por ejemplo, en un animal, el que quieras, pero no se puede, todos no pueden hacerlo, ¿no? Hay alguien que conoce sobre esto, el entendido. Y por eso es que Macandal es el líder, porque conoce del ocultismo, de la hechicería, de la herbolaria también, de las plantas venenosas, de las plantas que pueden hacer daño, de las que no pueden hacer daño, ¿sí? Eh, a Haití le pasó lo que nos pasó también a nosotros, pero creo que han pagado una factura muy alta. Y es que no aprendieron luego de esta libertad, de esta independencia, eh, porque esta revuelta es importante, porque es antes de los procesos independentistas aquí en América. Pero lo que no aprendieron es a integrar una nación. Nosotros comenzamos la república ¿con qué? Con militarismo, con autoritarismo, eh, no aprendimos a vivir en la república, nos preocupó más formar esta organización abstracta del Estado, dejamos de lado la nación y aquí tenemos las consecuencias. La nación es lo concreto, es ese conjunto de individuos, pero fuimos por el lado del Estado, organizar el Estado. Eso es lo más abstracto, pero no fue de la mano con la nación. Estado y nación bifurcados, divididos. Y estamos pagando las consecuencias hasta hoy. Ahí está la novela. Reino de este mundo, publicada en 1949. Es una novela, vamos a decir, neobarroca. ¿Se acuerdan de los neobarroca? Porque ya estamos en 1949. ¿Se acuerdan de las características del barroco? Una al menos. Una profesora, recuerdo, pero algunas arquitecturas, algunos cuadros, claro, eso te va a ayudar también. El claroscuro. Las obras barrocas son ampulosas, son grandiosas, son enormes, son repletas, son complejas. En el caso de las novelas, están atiborradas de metáforas, de prosa lírica por momentos, eh, de pasajes que se complementan
y es una novela difícil. Es una novela difícil porque ha tenido que amalgamar la visión de los vencedores y la visión de los vencidos. La visión de los vencedores, la visión de los vencidos. Y el narrador, la visión de los vencedores, la visión de los vencidos. El narrador, la visión de los vencedores, la visión de los vencidos. A eso súmale fechas, lugares, personajes, porque eh, la mayoría de los personajes sí fueron tomados de la realidad en esta novela. Porque, ¿qué te dije en un inicio? Que pensó hacer un documental. Y en el documental, pues tú no vas a nombrar a seres ficticios, ¿no? Un documental sobre el operativo Chavín de Huántar. Yo tengo que nombrar a las personas que realmente, no los comandos, sus nombres, y a los terroristas también, claro, por supuesto. ¿Quiénes fueron los miembros del MRTA que estuvieron dentro de la Embajada de Japón? Ya los nombro. Pero todo eso, Alejo Carpentier lo lleva a la novela, tal cual. Y es una novela pesada, es una novela eh, que para seguir en la pista también uno debe tener ese conocimiento de la historia y sobre todo de un hecho tan lamentable como la esclavitud. Pero por eso les di al inicio que piensen en la Revolución Francesa y en sus principios. Entonces, eh, hasta 1804 como que los franceses estaban demorando, ¿no? Mucho en aplicar esos principios, sobre todo aquí en Haití. Pero tal vez no era tan fácil por ese sistema económico que tenía como bases las haciendas. ¿Cuál es el personaje principal del reino de este mundo? Usted diría, por supuesto, el líder Macandal, el manco Macandal, porque Macandal es un líder que tiene todas las cualidades, incluso tiene hasta heridas de guerra, está manco. Pero él no es el personaje principal, por supuesto que Tinoel, que es el personaje principal, y que vas conociendo estos momentos más álgidos de la revolución haitiana, pero sobre todo las consecuencias de la revolución haitiana, eh, como lector conoces estos momentos a través de los ojos de Tinoel. Tinoel, que es un esclavo también, que va buscando la libertad. Pero no esa libertad que te entrega tu amo cuando le compraste la libertad con papel y sellito. No, esa libertad no. La libertad espiritual. No habla de derechos, sino él, pero sí de esa libertad que en 1789 proclamó y gritaron los franceses, los ilustrados franceses. ¿De qué tipo de libertad estamos hablando? Si obtienes la independencia, pero aún hay desigualdad, injusticias. ¿Cuál es esa libertad? Y es seguidor de, Tinoel es seguidor de Macandal. Lo admira, Macandal tiene prédica, Macandal une a los esclavos, Macandal le cuenta las historias, conoce las historias de de los chamanes africanos, de los magos africanos. Y cuando les digo los magos, los brujos africanos, no se imaginen el brujo europeo, no se imaginen a Merlín, no es ese. Por eso existe esa categoría de lo real maravilloso. Oigan, no es lo mismo. Nos van a leer con esta categoría. Ahí está. Con todos estos conocimientos, lo que hace Macandal, porque también sabe de herbolaria,
y ha sido entrenado en eso por una bruja en Haití, Macandal comienza su guerra de una manera muy planificada contra los hacendados, por supuesto. Y en una primera instancia lo que hace es envenenar a los hacendados, a envenenar el agua que toman, los alimentos que tienen, y hay bajas entre los hacendados. Va muy bien todo, muy inteligente Macandal, porque es como una guerra silenciosa en donde el tirano no sabe de dónde viene el ataque. Está muy bien Macandal, pero lamentablemente Macandal es capturado. Y una vez que es capturado por los colonos franceses, es llevado a la hoguera. Pero para los esclavos, Macandal hizo la conversión. Sabe muy bien convertirse. Les dije también que sabe sobre licantropía. Se convierte y logra escapar. Esa es la pervivencia, la permanencia del mito en la memoria colectiva de los vencidos. Escapó. Y aquí que dice, promueve una rebelión, pero es capturado y asesinado. Claro, porque eso es lo que sucedió. Para para el hombre mítico haitiano, no, él volverá. Y la esperanza está en que, bueno, por lo menos Tinoel haya aprendido algo y tal vez Tinoel sea el sucesor de Macata. Aparece otro líder, esclavo, Bookman. Pero Bookman es cruento, es sangriento, no planifica, no tiene prédica, no tiene los conocimientos de Macandal. Y bueno, sí hay bajas eh, entre los hacendados franceses, pero es capturado también y decapitado. Y por supuesto que como Bookman no tiene los conocimientos de Macandal, Macandal es el gran líder, Macandal sí muere y no logra convertirse. Ah, hay algo que no está aquí, luego de esa incursión sangrienta que hace, que hace cruel y sangrienta que hace Bookman. eh, los asentados franceses se asustan. Tino, él tiene su amo, Messier de Lenormand, Messi. Y la mayoría de los hacendados huyen, dejan Haití y se van a Cuba. Y en Cuba le están pasando bomba, realmente. Tienen el boato y la pompa que tenían también en Haití, pero libres de revueltas. Así que se lo lleva a Tinoel y a varios de sus esclavos. Lenormand se ha convertido en Cuba en un jugador empedernido. Lo apuesta todo y lo pierde todo. Así que en un momento apuesta a Tinoel y lo pierde. Normal porque los esclavos eran considerados objetos, cosas, reses parlantes, como dirían los romanos. Así que Tinoel es eh, dado en apuesta, pero también con muchos avatares logra su libertad, compra su libertad. Y bueno, regresa a Haití y se encuentra con la noticia de que en Haití hay un imperio. Un ex esclavo, ex militar y político, Henry Christopher, negro como ellos,
y había sido esclavo como ellos, llega al poder, pero es puesto por los colonos franceses, porque habían estas dos revueltas remecen la isla y bueno, ¿a quién colocamos? Un poco para aplacar, ¿no? La rebeldía. Coloquemos a un negro en el poder, a Henry Christopher, lo digo así, y Henry Christopher resultó ser más tirano que los propios franceses. Una vez que se convierte en gobernante de la isla, se proclama rey. Yo soy el rey negro, el primer rey negro, ¿sí? Henry Christopher. Y crea una nobleza, ¿sí? Manda a construir palacios, ¿sí? ¿Quién va a construir los palacios? ¿Quiénes van a construir los palacios? Díganme ustedes. ¿Quiénes construyen los palacios? Los ¿Quiénes mismos construyen los esclavos. palacios? Los esclavos, por supuesto. Los esclavos. Tinoel, dice. Tinoel, bueno, me estará respondiendo de una pregunta anterior. Los esclavos, Tinoel también está allí. Es una decepción, este desamparo, una decepción. Construye esta nobleza, tiene príncipes, duques y además mandó a construir la fortaleza de La Ferrier. Les voy a mostrar. Es un monstruo esta fortaleza que está construida en la cima de una montaña. ¿Cuánta gente murió allí? Terrible, terrible. La fortaleza de... Bueno, no sé pronunciar, ¿no? Pronunciar. Ahorita les muestro. Pueden ver, por favor, allí les acabo de enviar una foto de esa fortaleza, la ciudadela de la Ferrier. Lo que pasa es que Henry Christopher buscaba que ninguna revuelta llegue a su imperio. Y dijo, aquí no me van a encontrar. Ah, tenía sus propios curas, su propio papa. Claro que es real. Hay turismo también. Ay, qué feo. Yo digo, ¿cómo puedes hacer turismo en un lugar donde la gente ha sufrido? Yo creo mucho en la energía y puede ser que se te pegue ahí una mala energía y te llevas allí un alma en sufrimiento a tu casa. Ay, qué miedo, yo no iría ahí. No iría, pero miren lo descomunal que es. Otra vista, ¿ya? Sí, no con la mala suerte, sino te traes alguna entidad con esa energía. O por ejemplo, la otra vez decían, Miss, nos fuimos a en el Callao. Sí, se ve atractivo, claro, por supuesto. Por supuesto que se ve atractivo. Es que esto es comunal, ¿no? Pero de ahí te pones, piensas, ¿quiénes construyeron esto? O sea, este hombre, Henry Christopher, no fue la luz ni la esperanza de ninguno de sus pares. Y bueno, es derrocado por los propios franceses, porque ya estuvo bueno. En Europa se burlaban de Henry Christopher, porque
como les digo, había instaurado, había creado una nobleza donde habían príncipes, duques. Entonces había que poner paños fríos y ingresan una especie de una especie de conglomerado como fueron los mulatos republicanos. Pero es más de lo mismo, porque es gente que está manipulada por los franceses, los colonos franceses. Así que frente a este panorama, Tinoel eh, está muy conmovido, se sigue preguntando por la libertad y de pronto se transforma. Se transforma en los animales de sus favoritos, vamos a decir, en el ganso, en la hormiga. Y una vez que está en el mundo animal, se da cuenta que también hay jerarquías. Se siente esclavo también en el mundo animal. Que también en el mundo animal es que existen dominados y dominantes. Y entonces ya ha perdido la esperanza, la fe en la libertad. Así que se acerca mientras está pensando, porque ya hizo la conversión nuevamente, ya está como Tinoé, se da cuenta que él es esquiva a esa libertad espiritual. Viene una tormenta y con esa tormenta desaparece. Justo la novela termina así, ¿no? Desaparece y deja el reino de este. Mi pregunta es, miren, mi pregunta es, ¿muere o desaparece? Otra vez, la permanencia del pensamiento mítico. La historia, y bien, punto, punto, un check para el grande, grandísimo Alejo Carpentier. El mito pervive. Así que en ningún momento en la novela, y a ese final fatídico, por supuesto, porque es una tormenta que aparece, no dice, en ningún momento dice, y Tinoel se murió con la tormenta. Desaparece con la tormenta. Hay la idea de que volverá, regresará. Y a lo mejor regresan juntos, ¿no? A lo mejor regresan juntos. ¿Qué es lo que tenemos en el reino de este mundo? Creencias, mitos, tradición africana, el vudú, los ritos, los bailes que también tienen códigos. Si los hacendados estaban asustados, no querían ni que los esclavos canten, ni bailen, porque creían que habían símbolos, señas, y se estaban comunicando de hacienda en hacienda. Interesante. Claro que era verdad, pero está también esto, que nace de una idea primigenia de confeccionar un documental y luego tenemos esta fusión de planos, realidad y mito, realidad y mito. La historia, la historia y la magia, la historia y el milagro, la historia y lo que realmente supone la base de estos pueblos, el mito. Bien, antes de pasar a García Márquez, Gabriel García Márquez, les voy a pedir por favor que vayamos, como siempre,
Ya tenemos preguntas. Muy bien, pero les voy a pedir que vayan a su separata. Un rato voy a eh, separata de la pregunta, uno a la 4. A la 4 creo que es un momento, voy a ver, ¿ya? Voy a ver aquí, por favor, en la separata, si es hasta la pregunta 4. Les voy a pedir que coloquen, a ver, voy a ver si la 5 ya trata sobre 100 años de soledad. Sí, 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 sí. Sí, es solo hasta la 4. ¿Ya? Por favor, a ver, los espero. Ahora dice Brian Miss, ¿y sobre McCandle cómo fue fue rebelión armada o no? Claro que fue una rebelión armada. Sí, sí. Pero esto que les cuento del envenenamiento, sí, también fue como muy planificado, ¿no? Tanto sí que McCandle era sinónimo de veneno también. Pero fue una forma, fue una estrategia, fue una táctica. Además, cuánto tiempo duró, ¿no? Entonces, tú no puedes hacer una rebelión sin armas. ¿De cuándo a cuándo fue la revolución haitiana? Si yo lo coloqué allí, 1791 a 1804. Con plantitas no creo, ¿no? Además, es el Manco Macandal. Ya. Bueno, entonces, por favor, de la pregunta uno a la pregunta 4, ¿correcto? Vamos, por favor, lo colocan allí. Y además tienen fragmentos, eso está interesante.
Bien, jóvenes, vamos a la primera pregunta. La primera pregunta que es, tiene una cita pequeña, dice, la narrativa del escritor cubano desarrolla el concepto, se refiere a Alejo Carpentier, el concepto de lo real maravilloso, el cual hace referencia a, la alternativa es, por supuesto, B. Les agradezco a Xiomara y Ramírez que, bueno, los demás son tímidos, me dicen, me han escrito por interno, profesora, somos tímidos y vamos a participar recién en la semana 18, ¿ok? Los voy a esperar en la semana 18. 1B, excelente. 2, tenemos ya un fragmento y ese fragmento que detalla el regreso de Tinoel a Haití. Por lo tanto, la respuesta sí es dos casa. Muy bien, dos casa. Excelente. Tres. Hay un fragmento, hay que leerlo, hay que comprenderlo y algo le pasa a Tinoel. Se muestra temeroso con lo que está viendo. No veía la manera de ayudar a sus súbditos nuevamente encorvados bajo la tralla de alguien. O sea, no había libertad. El anciano comenzaba a desesperarse ante ese inacabable retoñar de cadenas. Seguían siendo esclavos. Ese renacer de grillos, esa proliferación de miserias que los más resignados acababan por aceptar como prueba de la inutilidad de toda rebeldía. ¿Ya para qué rebelarse? Es inútil. La respuesta es, muy bien, 3, enanito. Y 4, ajá, lo que les decía, ¿no? Miren aquí, Monsieur Lenormand. Este hecho, al volver a su memoria, lo llenó de zozobra, haciéndole comprender que un tambor podía significar en ciertos casos algo más que una piel de chivo tensa sobre el tronco ahuecado. Los esclavos tenían, pues, una religión secreta que los alentaba y solidarizaba en sus rebeldías. ¡Qué miedo! 4, dedo. Muy bien, excelente, Xiomara. Gracias, Ramírez. También ha llegado, se entiende, ese X2 por 2, lo entiendo ahora, es también un lenguaje hermético entre ustedes, pero voy comprendiendo poco a poco. Bien, ahora pasamos a Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. 100 años de soledad, publicada en 1967, cuyo autor es alguien que hemos visto ya en el boom, hemos mencionado en el boom, Gabriel García Márquez, escritor colombiano de fama internacional, Premio Nobel de Literatura en 1982. Y bueno, tuvo la genialidad de construir esta joya de la literatura como es Cien años de soledad. Cien años de soledad tiene la maldición de los clásicos y de las joyas de la literatura universal. La maldición de Cien años de soledad la tiene, por ejemplo, El Quijote, la Divina Comedia. Todos conocen la obra, todos conocen la obra, pero pocos la han leído. ¿Conoces Cien años de soledad? Sí, por supuesto. ¿La has leído? No, por supuesto. ¿Conoces el Quijote? Claro, el Quijote. ¿Lo has leído?
No, no lo he leído. ¿Conoces la Divina Comedia? Sí, claro, la Divina Comedia, Dante. ¿La has leído? No la he leído. Esa es la maldición de las joyas de la literatura universal. ¿Qué narra Cien años de soledad? La historia de los Buen Día, de la familia Buen Día. Pero esta historia de la familia de los Buen Día va en relación con el pueblo de Macondo, el establecimiento de Macondo. Miren, esta novela tiene 20 capítulos que no tienen título, ¿correcto? Desde el capítulo 1 al capítulo 3 tenemos justamente el éxodo, la salida de esta familia líder, de las familias que salen de Río Hacha para establecer Macondo. Salen estas familias lideradas por los primos que se han casado, José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, se aman, son primos, a ellos los persigue una fatalidad, se casan siendo primos y ahora hay un presagio, un vaticinio, tendrán un hijo con cola de chancho, con cola de cerdo. Así que durante un año no se toca. Sucede un altercado lamentable en Río Hacha. José Arcadio asesina, le clava una lanza a uno de sus vecinos, Prudencio Aguilar, porque le dijo una grosería sobre justamente esta, eh, esta historia que todos conocían en el pueblo de Río Hacha. Así que dejan Río Hacha durante sueños, en sueños, ¿sí? Se le aparece Macondo a José Arcadio Buendía. Macondo que parece un paraíso, un lugar eh, como, como sin contaminar, ¿no? Un lugar donde no ha llegado nadie, un lugar que tiene, por ejemplo, están, disculpen, o que se me fue, creo, la señal. Yo continúo. Y este lugar que tiene piedras inmensas se halla en la selva y no en la sierra, porque ellos se estaban dirigiendo hacia la sierra. Y entre sueños, sí, esta voz, Macondo, este lugar que parece lleno de espejos y con piedras que parecen huevos de dinosaurio, le dice, no, es por aquí. Y bueno, se instalan en Macondo. Del capítulo 1 al capítulo 3, Éxodo de Río Hacha, establecimiento de Macondo. Del capítulo 4 al capítulo 16 tenemos el desarrollo de Macondo, el desarrollo económico, el desarrollo social, el desarrollo histórico. Gabriel García Márquez va a recrear historias eh, de la historia oficial, de la historia oficial de Colombia. Está la masacre de los trabajadores, que sí se dio en Colombia. Una compañía bananera norteamericana se instala en Colombia. Los trabajadores se sindicalizan, hacen una huelga y se dice que los militares enviados por el gobierno asesinan y masacran a todos los trabajadores y luego tiran los cuerpos de los trabajadores al mar. Es decir, el gobierno colombiano vio por los intereses más bien de la empresa norteamericana. ¿Mm? Eso se recrea en Macondo. También están las guerras civiles que se dieron en Colombia entre los políticos liberales y conservadores. Por supuesto, ganaron los conservadores. Bueno, allí lidera el bando de los liberales el coronel Aureliano Buendía. Coronel Aureliano Buendía es el hijo de esta familia fundadora, el hijo de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguará. Tuvieron tres hijos, José Arcadio, el coronel Aureliano y Amaranta.
estos nombres se van a repetir constantemente durante 7 generaciones y 100 años, ¿sí? Se repiten los nombres, por eso es difícil seguir la posta. Melquíades es importante porque es el líder de los gitanos que va y visita a José Arcadio Buendía entre los 3 primeros capítulos y siempre le está vendiendo novedades, ¿no? Hasta tonteras, en realidad, porque José Arcadio es muy, muy curioso con respecto de la alquimia, así que siempre está muy movido a llevarle cosas a Melquiades, a José Arcadio Buendía. Llega a la familia de los Buendía una niña, Remedios, toca la puerta, realismo mágico, toca la puerta, dice, ¿tú quién eres? Soy tu familia, Úrsula. ¿Mi familia? Sí. Bueno, pasa. ¿Qué llevas en la maleta? Los huesos de mis ancestros. Ah, perfecto, quédate. El realismo mágico no se discute, se toma como normal dentro de la novela, ¿sí? Son hechos sobrenaturales que incompatibles con la lógica, con la razón, pero que no se cuestionan dentro de la novela. Melquiades eh, los va a ayudar a los Buendía, porque cuando llega Remedios, llega la la peste del insomnio, la peste del olvido, y Melquiades tiene un brebaje, una pócima, una bebida que cura a todos de esta peste. Así que en agradecimiento le dice José Arcadio a Úrsula, déjalo que se quede con nosotros un tiempo. Hay que agradecerle. Melquiades muere unas 2, 3 veces en la novela, pero vuelve, regresa. Así que eso también es algo natural en la novela. Regresa y ya una vez instalado en la casa de los Buendía, escribe los pergaminos sobre el destino de los Buendía, la historia de los Buendía, en una lengua muerta que solo va a poder descifrar el último de los Buendía, Aureliano Babilonia. Aureliano Babilonia, ¿sí? Bueno, uno de los hijos famosos es el coronel Aureliano. Ya estamos entre el capítulo 4 y el capítulo 16. El coronel Aureliano va a ser líder de estas justas, de estas guerras civiles, va a tener 17 hijos con 17 mujeres distintas. Las 17 se presentan con doña Úrsula y le piden que José Arcadio firme a los 17 niños, pero Úrsula no tiene mejor idea, como el coronel Aureliano no está, entonces colocarles a cada uno de ellos de nombre Aureliano, pero llevarán el apellido de sus madres. Los bautiza, les deja como una especie de tatuaje en la frente y así van a ser más fácilmente reconocidos. Bueno, eh, ahí está la historia. Hay un desarrollo económico, les dije, porque Aureliano el Triste trae el tren a Macondo, el telégrafo, el gramófono y también el cine. Pero a partir del capítulo 17 al capítulo 20 hay ya una debacle, hay una decadencia del pueblo de Macondo. Representante de esa decadencia es Aureliano Buendía, que él no sabe, es de la 6ª generación de los Buendía, él no sabe que tiene un romance con su tía, Amaranta Úrsula. Ella queda embarazada y finalmente nace y se cumple el presagio, el hijo con cola de cerdo, el hijo con cola de cerdo. Va a ser devorado por las hormigas y Aureliano Babilonia está leyendo los pergaminos y sabe que él está dentro de esa historia y que él es el último de los Buendía. Mientras tanto, mientras va leyendo los pergaminos, ¿sí? Llegan vientos huracanados, que él trata de apurarse con la lectura porque quiere saber, ¿no? Si realmente él es el último de los Buendía con vida. Pero llega el ciclón y se lleva el último Aureliano Babilonia, ¿sí? Pero también, esta es la lectura que les digo, la novela comienza con un incesto y termina con un incesto, pero también les decía, no solo se lleva Aureliano Babilonia, este ciclón, este viento huracanado, sino que también se lleva Macondo. Es así como termina, ¿no? La historia.
Aquí están las claves, por favor. Me he estado yendo y viniendo. Ay, Ramírez, lo sé. Gracias, Andrés, sí. Aracataca, Aracataca. Que tiene que ver con, lo inspira para que nazca Macondo, pero Macondo y los personajes, por ejemplo, el coronel Aureliano ya había aparecido en la hojarasca y Macondo también. O sea, hay una intertextualidad también para los lectores. ¿Me puedo explicar un poco sobre la cosmovisión? La cosmovisión, cosmo, universo. La cosmovisión no lo tiene la persona que lee. La cosmovisión viene de una lectura que hace el hombre mítico, el hombre religioso andino, de lo que lo rodea y de sus saberes ancestrales. Eso es cosmovisión. La cosmovisión no la encuentras en una enciclopedia. La cosmovisión la adquieres, ¿sí? Con el mito, la magia y los milagros y por supuesto con la tradición oral. Los españoles llegan y no tienen cosmovisión. Los españoles han leído y se encuentran con un pueblo que tenía cosmovisión. ¿Sí? Ya, bien. Cuídense mucho. Muchas gracias y continuamos, ya, continuamos con todo. Ya vamos a ingresar a la literatura peruana, así que con pies de plomo, por favor. Les he robado 5 minutos. Mil disculpas, mil disculpas. Sí, a abrigarse, a abrigarse. El domingo examen. Ya ustedes no van a perder nada en el examen, por favor. Ustedes recuerdan, ¿sí? Ya. Nos vemos, cuídense, nada de estresarse.